diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu... Bienvenidos al stand de la Feria Internacional del Libro aquí en el Centro de Convenciones del Mariscal López, y muy contenta y agradecida también a la producción por haber hecho esto posible, y no somos nada sin ellos, por supuesto. Entre nosotras hoy está en una etapa diferente, en algo distinto, porque queremos destacar la presencia de autores de libros que son realmente una eminencia. Está conmigo hoy un hombre muy conocido y una mujer también de mucha trayectoria. Ella es Araceli Zamudio, escritora. Bienvenida, Araceli, a este stand de Radio La Voz de la Policía en esta feria internacional. Tuvimos un pequeño inconveniente para llegar, ¿verdad? Porque esto está muy cargado y muy lleno, y eso es bueno también por un lado. ¿Qué tal, Araceli? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Queremos conocerte, saber un poquitito de tu trayectoria, de los libros que ya venías escribiendo y por qué lugares estuviste. Bueno, yo escribo novelas de romance contemporáneo. Estoy publicada por una editorial española y una editorial colombiana, una editorial argentina. Y tuve la posibilidad de viajar a varias ferias del libro: Guadalajara, Ecuador, en Quito, Lima, en Perú. Y este año y el año pasado a la Feria de Libros de Buenos Aires. Estuve presentando el libro que tengo con la editorial argentina el año pasado ahí, y este año haciendo una charla. Qué interesante. Y me dijiste que acababas de venir, ¿verdad? ¿De dónde? Ahora de Buenos Aires. O sea, la Feria del Libro de Buenos Aires fue a fines de abril, principios de mayo, y ahí estuve yo dando una charla sobre personajes con discapacidad en la ficción. Ah, qué lindo. Entonces vamos a hablar un poquitito más de lo que son tus obras, lo que haces. ¿Y te gusta la novela, me dijiste? La novela, exacto. El romance. Sí, así mismo. Y también hoy me acompaña el profesor, un varón muy, muy conocido, de mucha trayectoria. Él es el profesor David Galeano. Él es un popular, conocido por mucha gente. ¿Por qué? Porque él tiene... ¿Cómo se dice, profesor? ¿Es Sabillo? Sí. La guaraní. Guaraní, Meñas Sabillo, Guaraní. Un placer, Luz, también a Araceli, a todos los que nos están viendo. Un saludo a la gente de la radio La Voz de la Policía. Un placer compartir contigo. Extenso tu currículum, profesor. Es muy que minta, Es no muy tengo humilde. poco. Él es docente, también él está enseñando en otras universidades, y él es docente de lengua y cultura guaraní. Oye, ¿cuál tenéis una profesora guaraní? Añeja Ambete. Soy profesor de Licepol también. De Así Licepol, es que claro. un saludo para toda la familia policial sí. en la maestría de estrategia que se desarrolla ahí en el Licepol. Hace varios años que soy profesor allí también. Les estaba comentando también, profesor Araceli, que hace poquito nomás se lanzaba este libro de... justamente estábamos hablando de que tenemos 7 escritores que son también policía, y este fue el último que se lanzó en esta semanita que pasó. Este es el libro ¿son varios autores? Sí, son varios. Y es muy interesante. Justamente les estaba comentando, profesor, en medio de todo este tiempo, Araceli también, donde la inteligencia artificial es demasiado fácil. Ya acá, ya profesora Yatopama, pero ¿qué te parece a vos esto de la evolución en la tecnología, y cómo lo comparamos en este tiempo hoy con agarrar un libro y leer? Bueno, en el caso de yo creo que los libros nunca van a pasar de moda. Puede venir la inteligencia artificial o cualquier otra forma, digamos, más avanzada que más adelante se pueda descubrir, pero los libros son elementos fundamentales. Yo suelo recomendar siempre, entre leer virtualmente y tener el libro en la mano, es preferible el libro en la mano. Y justamente este sitio donde estamos acá hace honor a lo que son los libros, ¿verdad? Así como Araceli vino en la parte anterior de esta feria. Está una feria que recorre varios países. Estuvo antes en Buenos Aires, ahora está acá en Asunción. Aquí en Asunción. Y bueno, este es un gran esfuerzo de los editores paraguayos. Son 62 empresas editoriales que están acá, y creo que son 102 locales
donde gente como en este caso la policía está haciendo la exposición de lo que en este caso forma parte de su acervo. Entonces yo particularmente, por una parte me interesa el tema de la inteligencia artificial. De hecho, más allá de, o antes que la inteligencia artificial, me tocó ser el responsable directo de la creación de Wikipedia en guaraní. También trabajé en la traducción, fui el validador general de la traducción al guaraní del navegador Firefox, que en guaraní se llama Guaratatá. Y lo último, en esto que estamos hablando ahora, nosotros con un grupo de profesores estamos cargando al ChatGPT, a Gemini y a Claude, cargándole todos los días con información sobre guaraní. Le ponemos la información, le hacemos las preguntas, hacemos las correcciones y guardamos. Hoy mucho de lo que ya se puede hacer o decir sobre el guaraní ya está en el ChatGPT. Hay que buscar la versión guaraní, a ver y qué más hay fruta guaraní. Y Araceli, Yo creo que estoy de acuerdo también con lo que él dice de que los libros no van a pasar de moda. Las cosas tienen épocas y la tecnología va evolucionando, pero siempre yo creo que en contrapartida de la excesiva tecnología, o sea, el uso de los celulares, por ejemplo, tanto volver a un libro en físico de repente te vuelve a esa calma, a esa paz que a veces buscamos ya en medio de tanta tecnología. Pero también estoy de acuerdo que la inteligencia artificial es una herramienta que bien utilizada sirve de ayuda para incontables cosas, incluso lo que pasa, el problema es que como todo hay que saber utilizar de forma correcta y ahí está ahí está la cuestión vidriosa. me decías que lo tuyo son las novelas, es el romance. ¿Por qué esa...? Siempre me gustó leer, o sea, a mí me gusta leer novelas, me gusta leer novelas contemporáneas, tanto de romance, un poco puede ser fantasía también. A veces leo también no ficción, ciertas historias reales, pero es lo que me gusta, o sea, siempre me gustó eso y cuando empecé a escribir, también empecé a escribir todo eso y bueno, funcionó. Hoy en día yo creo que hay mercado para todo, o sea, hay lectores, así como la música, hay gente que escucha toda clase de música, hay gente que ve toda clase de películas, hay gente que lee toda clase de libros. El problema es que muchas veces se quiere jerarquizar. El que escribe esto es mejor, el que escribe esto es peor, el que lee esto es más culto, el que lee esto es menos. Yo creo que hoy en día lo importante es que sobre todo que los jóvenes, los niños, las nuevas generaciones lean, que lean lo que quieran leer, lo que les guste. Y entonces yo creo que todos tenemos nuestro espacio como escritores y como lectores. Hay el último material que me mencionaste, el que más te gusta, ¿verdad? Que me decías que se llama Cuéntame un secreto. Cuéntame un secreto es una novela que yo saqué con una editorial que se llama Sin Fronteras en Colombia. Y es una novela que trata sobre una persona que estaba al borde del suicidio y luego por una cuestión de fuerza mayor no puede tomar la decisión que había planeado y entonces su vida al principio por fuerza toma otro rumbo y después va encontrando el sentido otra vez de la vida. Mis novelas más que nada son novelas que hablan, o sea, yo busco salir un poco del estereotipo de la novela romántica y busco poner personajes que se sientan más reales, que sean un poco más, que presenten situaciones o problemáticas reales y que haya un descubrimiento personal antes que, o sea, el romance es un componente, pero del personaje principal. Por ejemplo, por eso estuve ahí dando una charla sobre protagonistas con discapacidad en la ficción, porque varios de mis personajes tienen discapacidades. Entonces es un poco mostrar cómo es el mundo de una persona que no puede ver, por ejemplo, o de una persona que no puede caminar. Y a raíz de eso crear, a veces las personas que tienen esa discapacidad se sienten identificadas, pero también están los que no tenemos esa discapacidad y a veces no sabemos cómo vive esa gente. Y entonces hay toda una investigación detrás para saber cómo vive una persona ciega, por ejemplo. Entonces, cómo puede usar la tecnología, cómo escucha los mensajes, entonces todo eso hace que la gente también pueda de repente ver un mundo más inclusivo, o sea, crear un mundo más inclusivo, porque ahí te hace pensar, por medio de la historia te hace pensar cosas que a lo mejor en nuestro día a día nos damos cuenta porque no tenemos esa dificultad. Así mismo es. Profesor,
¿Qué es lo que a vos, por ejemplo, en esta tu trayectoria larga de esto que estás llevando hace bastante tiempo, te lleva y te dice, bueno, voy a dedicarme a todo lo que es la lengua guaraní? Y acá tengo 2 libros que el profesor me acercó, Caso Ñemombeú y Temianducutú. Son 2 libros escritos por él y te agradezco mucho realmente. ¿Y cuáles son, por ejemplo, o sea, por qué, profesor, vos decís, bueno, guaraní pe coangahiname tal hace énfasis? Bueno, en realidad yo este año estoy cumpliendo 50 años 50 años de trayectoria. promocionando el guaraní, no de darte un poco más. Pero 50 años promocionando el guaraní y 40 años hace que nosotros fundamos el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es la institución que se dedica a formar profesores, licenciados, magísteres en Paraguay y desarrollando actividades culturales en 100 distritos del país. Eso, digamos, desde un punto de vista institucional. También soy docente de la Universidad Nacional hace muchos años, 40 años también, y dentro de eso me dedico yo a escribir también. Pero yo empecé con la parte dura de la ciencia. Yo tengo libros por ejemplo, de lingüística, ¿verdad? Es una cosa así como las matemáticas, 1 más 1 es 2, no hay tiempo para ver allí, qué sé yo, el paisaje, el amor, y es una cuestión así muy dura. Lo mismo que otra publicación que tengo sobre antropología, sobre gramática, en fin. Pero luego, nunca olvido, de una manera totalmente impensada, sin jamás yo tener la más remota idea de tener que escribir una poesía. Un día una ex alumna mía de una facultad, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, me escribe y me dice, profesor, ¿vos conocés alguna poesía para la abuela? Y le dije yo, voy a buscar, acá, apes a pepe, no encontré, no encontré, por lo menos yo a mano no encontré ni una sola poesía para la abuela. Entonces le respondo, le digo, lastimosamente, busqué mucho pero no encontré nada. Y pasaron 2 o 3 días y me volvió a escribir y me dijo, todo era por el tema de la comunicación virtual, ¿verdad? Por una de las plataformas que era Facebook. Entonces me dice, ¿y vos no te animás a hacerme una poesía para mi abuela? Me dice. Y me puso allí entre la espada y la pared, nunca escribí una poesía, ¿verdad? Entonces dije yo entre mí, ¿por qué no? Dije, ¿Por qué no? vamos a tantear. Bueno, entonces comencé a pedirle yo algunos datos, y cómo era la abuela, la descripción tradicional, qué edad tenía, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces me senté y comencé a escribir, ¿verdad? Y cuando terminé le pasé y después de unos 2 o 3 días, ella me volvió a escribir y diciéndome, le hice escuchar a mi abuela y mi abuela lloró, profesor. Bueno, yo tomé eso como una referencia, que sí que salió a lo lindo. Bueno, fueron pasando los días y ustedes van a recordar un famoso caso muy difícil, muy fuerte, que fue cuando se le había secuestrado a Arlan Fick. Sí. ¿Sí? Y bueno, y cuando eso, un amigo periodista decidió crear en Facebook una página de toda la gente podía presentar allí poesías, canciones, todo lo que se llevó a hacer con el propósito de que, qué sé yo, los secuestradores se sensibilicen y le suelten. Entonces él me escribe y me dice, profesor, vos no podés escribirle un poema a Arlan. En segunda, y bueno, entonces yo me pongo a pensar en Arlan, ni le conocía yo a Arlan, ¿verdad? Y más o menos tomando ciertas ideas, buscando datos por aquí y por allá, escribí. Nuevamente, fue una cosa que le llamó la atención a todos, fue publicado por algunos medios, por diarios. Bueno, yo dije, de a poquito fui entrando, entonces comencé a escribir y como dije, no estuvo desde un comienzo en mi ánimo de dedicarme al tema así estrictamente literario como el caso de acá de ella, ¿verdad? Pero entré y hago poesía y yo soy de aquellos que se sientan y lo más probable es que en una sentada escriba una. Yo no soy de aquellos que va una semana, 2 días, No, 3, no. así. En el momento escribo y lo peor del caso, de lo que escribí, de ninguna de mis poesías me acuerdo. Yo tengo por escrito. Ah, mira. Si vos me decime una poesía, yo voy a leer, pero de memoria, ni caure, como se dice. Tengo un amigo que es una máquina recitando 100 poesías una detrás de otra. Para mí eso es imposible. Bueno, y por allí lo último, me metí en el otro terreno, eso ya hace tiempo, que es el rescatar los cuentos populares, lo que la gente cuenta. Esas no son obras mías.
yo lo que hago es rescatar. Y allí están los famosos casos de Pombero, de Plata y Vivir, de Yaciria Teré, de Luisón, ¿Cuál ya, el profesor? Malavisión, a Pepe Misna. ¿Cuál? Ese ¿Cuál era en la libro casa, Ñemombe? que- Ese sí, está todo en guaraní. este está todo en guaraní y es una característica muy interesante. Son casos que yo chequeé. ¿Y qué Chequeaste. significa eso? Que busqué ver si hasta dónde eran ciertos. ¿En Y serio? me di cuenta que estos 8 que están acá, con pruebas, con nombre y apellido, con lugares, con todo, ¿verdad? Y después tengo otro libro que también de cuentos, de casos, que se llama Yacaberé y allí metí de todo, pero allí ya había de todo también. Estaba el que inventó, Claro, el ya que no no era puede parte de la historia y sí. se metió en la historia. Pero estos Profesor, están- pero como Chequea. con cuñata ahí, oñora, y que Te te tienen que diga, leer, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, sí. No, hasta pues, antes de que haga ahí. De profesor. Al revés ahí. No hace falta, queda No, no comprobadísimo. te comprobaba. Y bueno, eso es un poco con Ay, con sí, yo respecto quiero a leer ese, cómo no sé si voy a entender, pero quiero intentar. Y claro, no, Acuerdo, por eso, usted en Bahía, llamo con con cuñata ahí. nombre y apellido, Areco Paitela, mamá, vamos, guapa, completo. Existe. Sí, el caso sí existió. Es real. Así como, por ejemplo, ya después de esto escribí la versión de la historia del famoso Curuso Pablito, Ah, sí, ¿verdad? esa es una y historia otras verídica. historias parecidas a esa, ¿verdad? Ah, O sea que en el fondo lo que muchas veces escucha a la gente contar y Claro. cuando no encuentro la historia ya contada como historia, entonces escribo yo la historia, Claro. pero basado en los hechos reales, ¿sí? hay que hacer más para putar la quería un día. Ya, de misterio. Aleeta entonces. ¿Cómo no? Profesor, 50 años de trayectoria. 50, yo empecé en el Colegio Nacional, tenía 13 años y cuando mi padre me llevó para inscribirme al colegio, muchas exigencias y ya llegamos, teníamos una cola de casi 2 cuadras para llegar bueno, llegamos y allí habían 3 opciones. El que uno elegía en ese entonces como idioma inglés y uno daba inglés del primero, entonces hasta el 6º curso, lo que ahora es 7º al 9º y primero al 3º. Antes era del primero al 6º curso. Y la otra sección era para estudiar francés. Y la tercera para estudiar guaraní. Y mi papá era un fanático de guaraní. Ponado yo sé, pequeña de a vender guaraní. Y tuve la oportunidad de estudiar 6 años de guaraní en el colegio. Allí tuve la oportunidad también de fundar con otros amigos, compañeros, la Academia de Lengua Guaraní, que hasta hoy funciona, y otras muchas actividades. Y de allí, ya a invitación de un gran maestro que fue el profesor Pedro Moliniers, yo entré a estudiar el profesorado. Y otra vez de la mano de él, en la Facultad de Filosofía, que hoy está de aniversario, de hecho sea de paso, la Facultad de Filosofía, que entonces, cuando se fundó, se llamaba Escuela Superior de Humanidades. Entré a estudiar allí en el Instituto de Lenguas la licenciatura en guaraní. Y terminé eso y ya entré a enseñar, a trabajar en distintas instituciones. Y ya más recientemente hice la maestría y el doctorado en lengua guaraní. Sí, bueno, tu esposa está acá acompañándonos. Gracias, señora, por estar aquí acompañando a tu esposo. ¿Tenés nietos, hijos? Sí, yo tengo 4 hijos y tengo 7 nietos. 7 nietos. Sí, sí, sí. ¿Y hay alguno que que ya quiere? ¿Le gusta guaraní? Sí. Es una cosa increíble. Sin que yo les haya pedido, mis 4 hijos son profesores de guaraní. Pero aparte se dedican a otra cosa ya. ¿Qué? Y de entre Notable. mi nieto, en mi misma Oye, mi misma. y Y la señora también. prohibido no hablar Prohibido no hablar. guaraní. Guaraní. Guaraní en Seroga. Qué Y bueno, interesante. y guaraní hablante, yo me crié, estuve mucho tiempo por Cazapá, guaraní, y bueno, nuestros padres fueron todos guaraní hablantes, nacieron, crecieron en el interior, y trabajamos en esto con mucho gusto, con mucha gente hoy en día. Sí, te suelo ver, profesora en ICEPOL, te suelo ver, pero ahora tengo esta oportunidad flamante de poder conocer un poco de tu trayectoria y también quiero contarle un poco a la teleaudiencia que Araceli tiene una dinámica nos conocimos así, ¿verdad? ¿Cuál es tu dinámica para que te conozcan? El taller, Sí, el taller. el taller se llama Café con Letras, se hace una vez al mes. Hicimos el domingo acá en la Feria del Libro. Es un taller que se hace una vez al mes. La idea es merendar en una cafetería, entonces últimamente estamos haciendo en el mismo lugar porque realmente fue difícil encontrar cafeterías que se adapten a lo que necesitamos, porque es un espacio para escribir,
pero no es un espacio para escritura literaria, es un espacio para utilizar las letras para lo que cada uno normalmente, autoconocimiento, escucharse a uno mismo. A veces, como les dije hace rato, estamos en un mundo muy acelerado, frenar 2 horas y sentarse alrededor de un tema que, por ejemplo, el último tema fue el propósito. Entonces, por medio de ejercicios de escritura creativa, damos vuelta alrededor de ese tema y vemos qué sale. Cada uno escribe desde donde está, desde su historia de vida. Hay muchísimas diferencias a veces de edad. Tengo un chico de 15 y una señora de 83. Entonces es muy lindo ver cuando leemos, porque no es obligatorio compartir, pero el que quiere compartir, comparte. Y cuando se lee esas diferentes, por un mismo tema, por un mismo enfoque, o sea, por una misma pregunta, los distintos enfoques que le da cada uno desde su historia y desde su vida, enriquece mucho al otro también, al que se va. A veces no lee nada, pero está ahí y salimos todos muy cargados, con muchas pilas, porque realmente es muy lindo lo que sale. No, como yo siempre digo, no es para saber quién escribe mejor ni para corregir nada, es para usar el espacio, pausar y escribir. Y se llama Café con Letras porque es alrededor de una cafetería, hay merienda, y entonces hacemos eso. Ahora también voy a sacar otro taller que se va a llamar Escribiendo Memorias, y que es para mayores de 60. Entonces van a poder usar las letras, otra vez no es literario, es para escribir, dejar por escrito, como él está diciendo, es tan importante esas historias, esas cosas que él recolecta, y bueno, que uno pueda escribir a lo mejor algo que quiera leer su nieto, su nieta más adelante, porque a lo mejor ahora es chiquito y no entiende y vos querés dejar por escrito. Entonces eso va a ser un taller que va a salir próximamente también. Qué interesante. ¿Cuándo? Probablemente a partir de julio. Estoy esperando algunos últimos detalles. Va a durar 3 meses, sí. Vas a contarme para poder hablar un poquitito de eso en mi programa. Sí, sin Y esa problema. entrevista- Cuando tenga la fecha, porque estamos viendo el local, cuando tenga todo eso ya te aviso y ahí vamos. Sí, qué lindo. Profesor, Tienda Motusei Coaco entrevista, antes de escuchar una poesía en guaraní, o lo que tengas para compartir con la audiencia, estuvimos en un programa con Omar, el niño que... Sí, Omarcito. Omar Rivas. Omar Rivas. Ujú. Que es ya se perfila como un grande del idioma guaraní, profesor. Y antes de ir cerrando, vemos que hoy los libros lastimosamente ocupan lugares, muchas veces se empilonan los libros, guardamos y se llena de polvo, estamos en otras cosas, parece que todos muy apurados y muy acelerados, pero el libro muchas veces, aparte de darte y llenarte de conocimiento, para los niños con trastornos de hiperactividad, relaja. Y leer para ellos es relajante. Y hoy viene una generación, profesor, de niños ya muy apurados, esta ya es Una otra, generación digital ya. totalmente. ¿Cuál es la recomendación como un grande de la escritura, de la lectura, como vos, profesor? Y también el idioma guaraní, también inculcar a nuestras familias. ¿Qué palabra o qué mensaje tenés? Bueno, en realidad estamos, repito, en la Feria Internacional del Libro. Acá hay libros para todos los gustos, hay libros para niños. Estamos hablando inclusive de lo básico. Inclusive me encanta la imagen que pusieron allí. Allí Sí. están 2 policías, unos niños enfrente leyendo cuentos, ¿verdad? Esa es una imagen que es muy importante. Los niños que pueden venir pueden sentarse allí como si fuera escuchando eso, ¿verdad? Y a lo que voy es lo siguiente. Obviamente uno va a empezar con lecturas cortas. Yo, inclusive hasta en los exámenes que tomo en la facultad, no le voy a poner una lectura de 2 o 3 páginas a mis alumnos, le voy a volver loco, ¿verdad? Entonces lo que yo nomás tomo es un párrafo y trabajo bien sobre ese párrafo, ¿verdad? Cuando se trata de leer, leemos, interpretamos, dramatizamos, hacemos de todo en base a la pequeña lectura, ¿verdad? A la breve lectura. Y eso después se va acrecentando, ¿verdad? Uno puede comprar un libro y a lo mejor proponerse en una semana leer un capítulo. Y a lo mejor el libro tiene 5 capítulos. Y se va avanzando, ¿verdad? Pero acá lo único más importante es crear el hábito, ¿verdad? Porque si yo hago eso una vez y a la criatura le gustó y hago 2 veces y después me olvidé, ya no hice más la práctica de la lectura con ellos, entonces eso termina.
no continúa esa chispa que en este caso prendió el tizón de fuego allí, ¿verdad? Pero sería importante todo el tiempo abonar eso como para que eso no termine. El que está habituado a leer, seguramente acá le pasa a Araceli, de hecho, y a cualquiera, ya está acostumbrado a leer, y a veces uno toma un libro y ojea y ya sabe de qué trata. ¿Y con qué tiene que ver eso? Y con la costumbre, con el hábito. Y eso es lo que hay que hacer con los niños, hay que hacer con los jóvenes, hay que generar espacios de lectura. Tenemos escritores, así como en el caso de Araceli, cuánta gente que hoy produce literatura en Paraguay, muchísima gente. Lastimosamente nosotros vivimos mucho de lo tradicional, no le quito el mérito, claro, y todos los méritos que se le pueda dar van a ser pocos. Roa Bastos, Josefina Pla, puedo citar más nombres, pero nos olvidamos que hoy hay gente que produce, hoy hay gente que escribe. Me resulta tan interesante la dinámica que hace Araceli de juntar a la gente y enseñarle, en este caso, a cómo construir un texto. Y es una cosa importante. Entonces, yo apunto mucho a ese tipo de actividad. Yo le pido a la gente siempre que lea. El leer y, sobre todo, saber leer. Porque hay gente que a veces lee y no entiende lo que lee. Sí. Yo le digo a mis alumnos normalmente, cuando ustedes van a prepararse para un examen, tomen el libro y dibujen lo que leen. O sea, hagan una película. Si acá dice 4 hombres cruzaron la calle y fueron a la plaza y tomaron tereré, yo tengo que ver 4 que cruzan, que se sientan, que toman tereré. Si yo no veo eso, eso no es lectura, no tiene sentido, no está interpretada. La lectura, para que sirva, para que tenga valor, tiene que ser siempre razonada e interpretada. Hay que ver la imagen, si no es una pérdida de tiempo. Y Araceli, lo mismo para vos. Yo creo que, como dijo el profesor, la lectura es un hábito. Y así como hoy en día la gente se va al gimnasio y hace frío, hace calor, igual nomás se va. Entonces hay que tener un espacio de lectura también, ¿verdad? De acuerdo a la edad, si estamos hablando de niños, qué sé yo, antes de dormir, media hora, 40 minutos te sentás, lees algo, si es más chico, después cuando ya es más grande, bueno, ahora lees y te quedas al lado para escuchar cómo está leyendo, conversar, porque es muy importante entender, como él dice, lo que se lee, porque es impresionante, es una falencia nuestra que la gente no entiende lo que lee. Entonces, preguntarle otra vez para ayudar a la interpretación, ¿verdad? Estos espacios, hay mucho fomento, yo creo que hay bastante. Por supuesto, en otros países hay mucho más, pero hay muchísimos clubes de lectura ahora mismo. Yo formo parte de 3, donde se lee un libro al mes, o 2 o 3, y después nos reunimos y comentamos el libro, ¿verdad? Hay mucho espacio. Lo que pasa es que es una lucha contra la forma acelerada de la vida de hoy. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 13 años, sacarle el celular y ponerle un libro es un trabajo. Es un trabajo de negociación. Yo tengo 3. Uno de 23, la otra tiene 21 y el más chico tiene 13. Y entre esos 10 años, nomás entre el mayor y el menor, hay muchísima diferencia. Al de 13, sacarle el celular y ponerle un libro cuesta, pero quiero decir que también, por lo menos, me imagino que a nivel, el profe debe saber mejor, me imagino que a nivel nacional, pero el tema de los libros que ellos leen en el colegio, yo creo que por lo menos un libro, y yo le digo, y no vas a hacer con inteligencia artificial, te quiero sentar viendo y quiero que me cuentes qué leíste y qué pasó en ese capítulo, y así estoy, porque si no ellos agarran nomás, abren resumen y no, pero nosotros como padres tenemos que tomar conciencia de eso, porque si no, vos escuchás que los padres mismos dicen, ay, pero es muy largo, le voy a decir que resuma nomás, o que vean nomás la película si el libro tiene película. Yo luego, mis hijos van perdidos con eso, saben luego que no, ¿verdad? Una vez me dijo uno de mis hijos, me dijo, yo voy a leer tu libro así, vos me contás, no, te vas a sentar a leer y vos me has contado a mí. Y ¿sabes qué me dice mi hijo, profesor? Me dice, tengo una tarea de matemática, me dice, ¿verdad? Mamá, rápido sí que está tu calculadora. No, hay que pelear, hay que dar una lucha, porque ellos tienen todo claro. Es fácil. ¿Y para qué voy a hacer si puedo hacer más rápido? Sí, ¿verdad? Eso es lo que hay que pelear con ellos. Y es una lucha que a veces los padres también están cansados y no quieren, pero yo creo que la lectura es, aparte de que te guste la lectura, porque hay gente que le gusta mucho leer, porque a mí me gusta mucho leer, siempre me gustó mucho leer desde niña. Yo prefiero, vos me pones una serie o un libro, me prefiero el libro. Mientras que, me voy a sentar a leer el libro y no importa, ¿verdad? Pero aparte de eso, de que puede haber gente que no le guste tanto,
el hábito es importante, te abre la mente, te hace entender cosas que vos podés entender, te hace vivir mil vidas, te hace entender otras circunstancias, te saca de tu mundo cuadrado. La lectura te abre puertas, entonces es importante, aunque seas de las personas que prefiere ver una serie a leer un libro, igual yo creo que todos tendrían que leer por lo menos una cierta cantidad de libros al año. Gracias, Araceli, te agradezco mucho por haber estado aquí, por haber compartido. Entonces, de esta forma, esto que teníamos pendiente ya con Araceli y con el profesor también hoy se hace realidad. Y no queremos, profesor, cerrar sin una poesía en guaraní o algo en guaraní que le puedas compartir al de la audiencia. Hoy me te llamando a de Pedro Encina Ramos, uno de los más grandes escritores que tuvo el guaraní. Él escribió una poesía que se llama Ja Abañe. Y simplemente un párrafo de eso que dice: Ja Abañe en Ningacua Poneiteba, Ja Eteu Miño Me Guay Bote, Anene. Ahí está que se maneja en Endererabe, está Juipe Mareñeja A, y Anguire Yepeite, Coviape Ariwi. Oye, Jesá, Upe Bandaicatumo Ay. De Pedro Encina Ramos, Ja Abañe. Aplauso para el profesor. Gracias, profesor. Muchísimas gracias también. Un hombre de mucha trayectoria, de muchas ocupaciones. Hoy da su tiempo a esto que es aquí la Feria Internacional de Libros. Muchísimas gracias. Y también a la teleaudiencia, espero que haya gustado lo que aquí hemos compartido también con ellos. Y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos los que siempre siguen nuestras programaciones. Muchísimas gracias.